Clapping. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión, que es la segunda parte, que se llama Adherencia versus Cumplimiento, una mirada actual en el abordaje de la obesidad. Y vamos a empezar rápidamente porque no queremos gastar el tiempo aquí. Y vamos a empezar con la presentación de la doctora Teresa Petri. Y ella va a hablar, ¿y ahora qué le pido? Seguimiento clínico en obesidad, paso a paso. Hola, ¿cómo estás? Bom dia, bom dia. É um honor estar aqui com todos vocês. Vamos falar um pouco como seria o passo a passo para o seguimento deste paciente com obesidade. My disclosures. Ok. Todos sabemos que a obesidade é um problema de saúde pública. Vemos que em América Latina, os países têm mais de 20 ou mais de 30% de pacientes, de pessoas com obesidade. Pero a pergunta de $1 milhão seria: quais os determinantes para que meu paciente tenha sucesso? Como realmente conseguir que meu paciente perca peso? Um bom começo seria amar o que hacemos e aceitar definitivamente que a obesidade é uma doença e não uma escolha. É o que hacemos em Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Vou também falar um pouco de nossa experiência no seguimento deste paciente. Temos uma equipe multidisciplinária. E sabemos que a obesidade é, sim, uma doença crônica. É responsável por 15% de mortes em todo o mundo. E se pegarmos somente pacientes com obesidade e diabetes, este número sobe para 55%. Empezamos do princípio de que a obesidade seria por uma fisiopatologia via de fome, de hambre e de la saciedade. Então, se apenas o paciente necessitaria comer menos e fazer mais atividade física, e estaria resolvido o problema. Pero os estudos foram evoluindo e agora sabemos que a obesidade é muito mais complexa do que imaginávamos. E temos muitas outras vias agindo nesta pessoa com obesidade, fazendo com que ela ganhe peso. Não é só o que ela come ou o quanto ela se exercita. Então, nós temos um imenso obstáculo pela frente para chegarmos realmente no sucesso dessa terapia. Primeira coisa é ter uma comunicação que seja baseada no paciente. Então, seria a People First Language. Não falamos que o paciente é obeso, porque ninguém é obeso, ele tem obesidade. E a linguagem importa, porque não adianta identificarmos nosso paciente como um obeso. Necessitamos mudar a maneira de comunicação, porque isto é importante para que nossos pacientes se sintam acolhidos. E isto faz com que os pacientes voltem a procurar os profissionais de saúde que não procuram a tempo por causa do preconceito. Muitos foram maltratados por profissionais de saúde e não empeçam o tratamento da obesidade. Este é o Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde trabalho. E mirem que temos portas muito largas, cadeiras cias que suportam peso e são largas. Os corredores também são muito largos. As portas dos consultórios. E temos banhos preparados para paciente com obesidade. Isto parece que não é importante, mas quando um paciente chega ao consultório e não tem onde sentar, por exemplo, ele se sente excluído. E quando temos esse tipo de estrutura, o paciente não precisa que ninguém preste atenção nele, ninguém os ajude para que sente, para que vá ao banho. Isso é muito importante para o acolhimento do nosso paciente.
Então, o primeiro passo seria identificar o risco desse paciente. Classificamos a obesidade há muitos anos através do IMC, mas através do IMC só consigo classificá-lo como o grau do tamanho do corpo. Mas será que o IMC realmente é o suficiente para classificar o risco deste meu paciente? O mais importante é onde está localizada a grasa. Se a grasa está localizada mais no abdômen, sabemos que é uma grasa muito mais inflamatória e que causa muito mais complicações. Então, o Lancet Commission, em janeiro deste ano, modificou o diagnóstico da obesidade e agora sim podemos utilizar o IMC, mas temos que ter outra medida do corpo para que antropométrica, certo? Para que realmente diagnostiquemos a adiposidade. Então, utilizamos pelo menos 2 parâmetros, um deles pode ser o IMC, ou utilizamos uma medida de DEXA ou ressonância magnética que possa realmente diagnosticar que este paciente tem adiposidade. Se os pacientes têm mais que um IMC acima de 40, já podemos classificar que ele tem adiposidade. E temos que ter mais um critério, uma complicação dessa doença, dessa adiposidade, para que realmente diagnostiquemos obesidade clínica. Temos 18 em adultos e 13 em crianças, em ninhos e adolescentes. Então, podemos, o paciente que tem excesso de obesidade, podemos classificar em obesidade pré-clínica, onde esse paciente não tem ainda as complicações em órgãos, ou a obesidade clínica, que este paciente sim já tem uma complicação em órgãos. Temos também que ver, prestar atenção se este paciente ele faz uso contínuo de medicações que são chamadas obesogênicas. As medicações obesogênicas, principalmente os fármacos psiquiátricos, são medicações que vão, sim, fazer com que nosso paciente tenha mais dificuldade de perda de peso. E precisamos fazer um screening para transtornos alimentares. Por quê? Porque pessoas com obesidade, a prevalência de transtornos alimentares está entre 10% e 15%. 30% daqueles pacientes que nos procuram em lo consultório. E até 60% dos pacientes que estão procurando o tratamento de cirurgia bariátrica. E demoramos muito para fazer esse diagnóstico. Demoramos cerca de mais de 3 anos para realizar o diagnóstico de um transtorno alimentar e realmente poder tratar o paciente de acordo. E não olvidar que o transtorno alimentar está muitas vezes ligado a outras doenças psiquiátricas e por isso temos o psiquiatra em nossa equipe. O segundo passo seria identificar as barreiras desta pessoa com obesidade. Cada um vai apresentar uma barreira diferente. E há as maneiras da gente poder mensurar tanto as expectativas e quanto esse paciente seria possível dele perder peso. Então, às vezes que vem que neste estudo a perdida de peso que as pessoas sonhavam era por volta de 30% no início de um tratamento clínico. Pero a perdida de peso que essas pessoas realmente conseguem com apenas mudança de estilo, câmbio de estilo de vida, seria por volta de 5%. Então, temos que alinhar estas expectativas para que nosso paciente não desista do tratamento é o caminho. E veem que a probabilidade anual desses pacientes com IMC acima de 30 perderem mais de 5% de seu peso é muito pequena. Então, 1 em cada 10 indivíduos no IMC acima de 30, e aqui
embaixo está errado, é acima de 40, 1 em 154. Então, é muito difícil e nós temos que falar isto para os pacientes que têm uma intervenção que seja realmente efetiva, como um medicamento ou a cirurgia, é muito difícil conseguir. Então, tratamos o nosso objetivo de diminuição de complicações. Então, a partir de 5% de peso, esse paciente já está diminuindo, melhorando muitas complicações e doenças associadas à obesidade. Temos que falar isto para ele. E cada vez que este paciente começa a perder peso, os hormônios que dão hambre vão estar altos e por isso vai atrapalhar toda a perda de peso. Isto também tem que ser explicado. Terceiro passo é ter um equipe multidisciplinário. Não conseguimos tratar a obesidade solos, jamais. Então, temos uma equipe multidisciplinária para cuidar desse paciente. E o passo 4 seria a intervenção, ou as medicações, ou a cirurgia bariátrica e metabólica. E não olvidar que temos, sim, ainda baseado em OMC, acima de 27 com complicações, ou acima de 30, como requisito para tratamento com medicamentos, porém, isso deve cambiar com a publicação de Lancet em breve. E não olvidar de cambiar este tratamento se o paciente não está perdendo peso. E considerar a cirurgia bariátrica. Não olvidar de personalizar este tratamento. Quando ouvimos o paciente e fenotipamos a obesidade, quais são os obstáculos? Este paciente come muito, é mais hiperfárrico, ou este paciente tem mais sintomas de binge eating. Temos que dar as medicações de acordo, porque isto faz com que nossos pacientes percam até quase 2 vezes mais peso. Então, step by step, começamos pedindo permissão para falar sobre a obesidade, acessando a história do paciente, identificando essas barreiras, encaminhando para todo... un minuto, por favor. Sim. Encaminhando para todo o equipo, entrando com a intervenção terapêutica e seguindo este paciente para o resto da vida. Como conclusões, pessoas vivendo com obesidade ainda encaram muito estigma e temos que lutar contra isto, pelear contra isto. Devemos ser kind, ouvir muito, principalmente na primeira consulta, e dar apoio a este paciente e caminhar ao longo do tratamento junto com ele para o resto da vida, porque é uma doença crônica sem cura. E o tratamento sempre deve ser individualizado e intensivo. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. A continuación, deseo presentar a Ximena Ramos Salas. Ximena es doctora en Salud Pública de la Universidad de Lund, Suecia. Es investigadora en Obesity Canada. Ximena nos hablará de Yo no tengo fuerza de voluntad. ¿Cómo opera el estigma internalizado en la adherencia? Muchas gracias, Ximena. Muchas gracias. ¿Cambiar de lentes? Ok, vamos a avanzar. Bueno, muchas veces se piensa que la falta de adherencia al tratamiento de la obesidad es una cuestión de fuerza de voluntad. Pero el estigma, especialmente cuando se internaliza, juega un papel muy fuerte. Entonces, de eso quiero hablar hoy día, de cómo influye el estigma en la respuesta emocional y en la respuesta conductual de un paciente que está pasando por el contexto de cirugía bariátrica. Bueno, el sesgo de peso, ustedes ya saben que se refiere a nuestras actitudes y creencias negativas sobre el peso y sobre las personas que tienen un peso más alto. El sesgo de peso puede ser explícito, que son actitudes negativas, que son abiertamente directo o abierto como comentarios hacia una persona por su peso, o también pueden ser implícitos, que cuando
hablamos de creencias negativas que son inconscientes y no siempre las reconocemos que tenemos esas creencias y eso puede afectar cómo trabajamos con las personas que viven con obesidad. Y también existe el sesgo internalizado, que eso es lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? El sesgo internalizado es más dañino, yo diría. Se trata de esas actitudes negativas y estereotipos que se vuelven parte del pensamiento de una persona que vive con obesidad y esto genera mucha vergüenza, autocrítica y autodevaluación. Now, las personas con obesidad muy frecuentes son describidas como con etiquetas negativas, como que son perezosos, les falta la fuerza de voluntad y son descuidados. Estos estereotipos no son solamente ofensivos, sino que también son una barrera para el tratado clínico de la paciente que vive con obesidad y afecta al paciente como también los resultados de salud. Cuando hablamos del proceso de internalizar el estigma, estamos hablando de que primero la persona tiene que ser consciente y aceptar los estereotipos negativos sobre el peso. Por ejemplo, una persona puede pensar, sí, las personas que viven con obesidad o que tienen un peso más alto son perezosas. Luego, parte de la internalización viene que ellos acepten y apliquen esos estereotipos negativos hacia sí mismos y empiezan a pensar, sí, yo también soy perezoso. Luego, eso resulta en el maltrato o la autodevaluación de nuestro propio, cómo nos sentimos nosotros de nuestro propio cuerpo, que nos sentimos que somos menos trabajadores, menos capaces, menos motivados que la mayoría de las personas que no tienen sobrepeso. O a los pacientes que viven con obesidad también puede significar que ellos piensan, la obesidad es mi culpa. Esta es una escala que usamos para medir el sesgo internalizado en las investigaciones científicas. No es una escala clínica, no es un instrumento que podemos usar clínicamente porque no ha sido validado para eso, pero es una herramienta que lo usamos en los estudios científicos. Y lo que vemos que estos comentarios que la gente acepta de sí mismo, por ejemplo, odio mi peso, esto es una autocrítica muy fuerte y la persona rechaza su propio cuerpo. Luego piensan, me siento ansioso por lo que van a decir los otros o lo que van a pensar otras personas. Y ese miedo al juicio externo aumenta la ansiedad en las personas. Luego también piensan, cuando pienso en mi peso, me deprimo. O sea, este pensamiento hace sentir a la persona como un fracaso y puede producir síntomas depresivos. También el pensamiento, siento que valgo menos por mi peso. Este problema no es solo físico, sino también de su propia identidad y su propia autoestima. Y la última mensaje, el número 5, dice, me siento ansioso por estar en público debido a mi peso. Esto limita la vida diaria de las personas cuando ellos se sienten ansiosos de salir porque están anticipando que van a ser estigmatizados. Bueno, la evidencia muestra que el estigma es un estrés que causa muchas consecuencias en el cuerpo, cambios bioquímicos, fisiológicos, cognitivos y conductuales. Por ejemplo, bioquímicamente el estrés causa una aumentación de cortisol que hace que se guarde más grasa corporal en el cuerpo. Cognitivamente, el estrés reduce la función ejecutiva del cerebro y conductualmente, también fisiológicamente, afecta el reward system, el sistema de recompensa, creo que se dice en español, the reward system en el cerebro, que hace que la gente sienta más ganas de comer cosas menos saludables. O sea que eso es un cambio fisiológico que pasa en el cerebro. Y conductualmente vemos que el resultado de esos cambios bioquímicos, fisiológicos y cognitivos causan una cambio de conducta en el paciente donde esos pacientes van a comer tal vez cosas menos saludables, van a aumentar su peso y van a experimentar más sesgo de peso. En mi estudio que hice en Canadá con adultos que viven con obesidad,
Era un estudio cualitativo y lo seguí por 2 años. Yo conviví con ellos y iba a todos los lugares donde ellos iban para ver cómo ellos experimentan y cómo ellos afrontan el estigma del peso. Y lo que pude ver es que cuando las personas experimentan peso, la mayoría de la razón es porque las personas piensan que la obesidad es un factor de riesgo individual, una responsabilidad individual. Y esa creencia hace que las personas que viven con obesidad experimenten el estigma del peso de todas partes, de su familia, de sus amigos, de sus empleadores, de sus profesores, etc. Y eso causa la internalización del sesgo de peso, que causa que le afecte su identidad y su autodevaluación. Y eso produce la respuesta emocional, que le afecta su autoeficacia, y la respuesta conductual, que afecta cómo ellos evitan los sistemas de salud para no ser rechazados o estigmatizados en el sistema de salud. Pero también lo que vi es que estos pacientes pudieron recuperar y replantear este estigma tratando de entender que la obesidad es una enfermedad crónica. Cuando educamos a los pacientes que la obesidad es una enfermedad crónica, como decía Teresa, ellos pueden afrontar ese estigma y eso aumenta la autoeficacia. Este es un comentario de un paciente de un estudio de Dinamarca, que dice: yo también tengo algunos prejuicios sobre ser gorda. Es decir, el hecho de que rara vez son personas de clase alta que tienen obesidad, al fin y al cabo suele ser en la clase baja donde se encuentran. Así que a veces yo pienso yo misma, soy una mujer con buena educación, con valores saludables y cosas así, y sé lo que se necesita para bajar de peso, pero aún así caigo en esta categoría, la de los gordos, y no puedo evitar cuestionarme a mí misma. Si ni siquiera puedo controlar mi peso, entonces, ¿qué tipo de ser humano soy? Esto muestra claramente cómo el estigma del peso internalizado puede llevar a que las personas se devalúen a sí mismas. Este estudio con 112 personas de adultos que habían pasado por la cirugía bariátrica muestra que las personas que experimentan el estigma tienen menor adherencia a la dieta, a la suplementación con vitaminas, menor actividad física intensa o moderada o vigorosa y una menor pérdida de peso después de la cirugía. Y estos efectos de la actividad estuvieron en parte mediados por una menor autoeficacia y mayor depresión y mayor barreras percibidas por el paciente que vive con obesidad. En ese estudio mixto, que fue una encuesta con entrevista, también encontraron lo mismo, que la adherencia a la dietética después de la cirugía, incluso la falta o la menor pérdida de peso también es afectada por el estigma. Pero lo que este estudio encontró es que no es el estigma percibido por parte de otras personas, sino que era más el estigma internalizado que afectaba esos outcomes. Y en este síntesis de Mary Himmelstein, ella encontró que también hay evidencia sistemáticamente de que la internalización del sesgo de pesos antes de la cirugía puede afectar los outcomes de la cirugía después. Entonces tenemos que pensar cómo podemos hacer un screening del sesgo de peso internalizado antes de la cirugía bariátrica para ver si podemos mejorar los resultados después de la cirugía bariátrica. En esta revisión de 32 estudios también destacaron que el estigma afecta la autoeficacia de las personas y el estado de ánimo, y que es clave juntar y conectar los puntos en el sesgo internalizado y la adherencia. En esta muestra de pacientes después de la cirugía bariátrica que tenían episodios de pérdida de control al comer, también se encontró que la internalización del sesgo de peso es muy común después de la cirugía y que está asociado con conductas alimentarias desordenadas y peores resultados psicosociales. En resumen, hay muchos estudios que muestran que una mayor internalización del sesgo de peso está asociada de forma consistente con una peor adherencia después de la cirugía bariátrica, particularmente a las recomendaciones dietéticas, la suplementación con vitaminas y micronutrientes, la actividad física y la asistencia a los seguimientos, a los check-ups, follow-ups. Entonces debemos abordar la internalización del sesgo de peso y fomentar más autoeficacia en nuestros pacientes después y antes de la cirugía.
Entonces, ¿qué es la recomendación? Primero, recomendamos evaluar y abordar la internalización del sesgo de peso como parte de todas las intervenciones relacionadas al manejo de la obesidad. Y puede ser usando la entrevista motivacional para poder entender cómo el paciente se siente de su propio cuerpo y de su propio peso. Y luego tenemos que afrontar ese sesgo de peso antes de la cirugía y después de la cirugía. Y podemos usar muchos métodos como la autocompasión, crear más empatía y compasión en los pacientes. Y también podemos limitar, como decía Teresa, el lenguaje estigmatizante cuando hablamos con nuestras personas, pacientes que viven con obesidad. En resumen, el mensaje clave es que el estigma no es solo un problema social, sino que es una verdadera barrera clínica que impacta la adherencia a los resultados de la cirugía bariátrica. Y como profesionales de salud, podemos mejorar el éxito a largo plazo si abordamos el estigma internalizado de una forma más activa, ¿no? Y esto implica que primero tenemos que reconocer que el estigma es una barrera clínica. Luego tenemos que abordar la internalización del sesgo de peso en los pacientes y promover un apoyo y un seguimiento multidisciplinario con nuestros pacientes y evitar mensajes estigmatizantes y educar a los pacientes del efecto del sesgo de peso en su comportamiento y en sus respuestas emocionales que pueden afectar el tratamiento y los resultados del manejo de la obesidad. Y tenemos que normalizar estos desafíos y pensar que la mayoría de los pacientes van a tener este sesgo de peso e incluso las personas que no tienen obesidad, la prevalencia del sesgo internalizado está entre 20 y 50% en la población general. Y tenemos que fomentar el apoyo en salud mental desde el inicio. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Jimena. Excelente presentación. Vamos a continuar con Mariana Elordoy, de Uruguay. Ella es médica especialista en endocrinología y metabolismo, jefa del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Hospital Militar en Uruguay, jefa del Servicio de Obesidad en el Hospital Militar, vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad y miembro de IPSO. Bienvenida. Muchas gracias. Ella va a hablar sobre ¿hace falta suplementar a largo plazo? ¿Qué, cómo y para quién en la práctica real? Gracias. Bueno, buenos días para todos. Qué lindo, tanta gente. La verdad me voy a centrar en esto de la práctica real, ¿sí? Gran parte de lo que tiene que ver con la suplementación en cirugía bariátrica es algo que está estudiado, que lo utilizamos en la práctica clínica. Y la idea es poder compartir con ustedes un poquito de lo que vemos nosotros en Uruguay, en nuestra práctica médica, en el servicio en el que trabajo. No tengo conflicto de intereses en relación a esta charla y arrancamos preguntando si es necesario suplementar a todos nuestros pacientes. Las guías nos dicen que sí, que es fundamental la suplementación a largo plazo y hemos pasado por distintas etapas, ya que al principio de la cirugía bariátrica se hacía alguna disquisición entre aquellos pacientes que eran sometidos a una gastrectomía vertical en manga, en donde se consideraba que el primer año era el momento en el que ellos deberían recibir multivitamínicos y que luego no era necesario, ya que no era una técnica que fuese disabsortiva. Sin embargo, esto a lo largo de los años ha variado y vemos que prácticamente los requerimientos que tienen los pacientes tras una gastrectomía vertical en el manga es muy similar a la de los pacientes a los cuales se les realiza un bypass, ¿sí? Esto conlleva la importancia del seguimiento a largo plazo de los pacientes, ya que algunos pacientes que obtuvieron una cirugía en el año 2006, por ejemplo, ya en el 2015 tenían una recomendación diferente y actualmente esas personas probablemente, si no mantuvieron un contacto con el equipo tratante, estén siendo subtratados, ¿sí? En este caso subrayé lo que tiene que ver con el folato. Nosotros particularmente en Uruguay tenemos una suplementación a nivel de todas las harinas, entonces no suplementamos con ácido fólico y no medimos ácido fólico particularmente porque la gran mayoría de nuestros pacientes tiene valores por encima de lo que sería el rango de la normalidad, ¿sí?
Entonces, ese es un punto diferente quizá con otros países, si no se suplementa de esa manera desde lo que tiene que ver con materia prima para algunos alimentos. Dentro de los déficits frecuentes que vemos, el hierro es uno de los más presentes y sobre todo en el caso de las mujeres, en una etapa en la que se encuentran en relación al climaterio cuando se someten a la cirugía bariátrica, porque hay grandes cambios desde el punto de vista del ciclo menstrual y lleva a veces a menstruaciones bastante abundantes. Bueno, dependiendo de la técnica, entonces vamos a considerar alguna particularidad y el consenso a largo plazo sería la suplementación crónica y hacer hincapié en lo que tiene que ver con los controles periódicos. ¿Cuál es la importancia entonces de la suplementación? Prevenir las consecuencias de los déficits tanto de micronutrientes como de macronutrientes, sabiendo de que la necesidad para sostener, digamos, un buen aporte de hierro a veces no es suficiente a través de la alimentación. Sabemos que el déficit de vitaminas B a veces nos conlleva alteraciones a niveles neuropáticas que hemos podido ver en la práctica clínica, sobre todo en aquellos pacientes que abandonan el seguimiento, ¿no? Porque la suplementación está estandarizada, por lo menos está protocolizada en la mayoría de los países, y el tema es la adherencia al tratamiento y que nosotros como equipo interdisciplinario y transdisciplinario podamos todos mantener una misma línea para poder transmitirle a los pacientes la importancia de la suplementación. Sabemos que nuestros pacientes pasan una primera etapa, ese primer año de luna de miel, en donde muchas veces el miedo o el tema de decir, bueno, voy a adherir bien, los lleva a poder cumplir, pero luego de a poquito van alejándose de ese seguimiento y eso hace que puedan aparecer complicaciones a largo plazo. ¿Con qué suplementar? Esto está en todos lados. Quiero contarles que nosotros hacemos habitualmente una doble suplementación con multivitamínicos y que en lo que tiene que ver con las mujeres en el periodo menstrual hacemos hierro, un comprimido por día, como forma de evitar la pérdida de los depósitos, porque en mujeres en etapa fértil, digamos, es bastante frecuente el déficit de hierro y si lo dejamos pasar es necesario a veces tener que llegar a utilizar métodos intramusculares o intravenosos sabiendo que hay algún tipo de intolerancia o incluso de alergias al uso de hierro. Otra particularidad es el tema de la dosificación y el seguimiento en el laboratorio, que tiene que tener su periodicidad, que habitualmente también se sostiene de forma bastante intensa durante el primer año, pero que después el paciente se siente bien y muchas veces en esa necesidad de sentir que ha logrado curarse, ¿sí? Va alejando los controles y es nuestra responsabilidad nuevamente transmitirle de que la sintomatología por déficit tanto de vitaminas como de macronutrientes y otros oligoelementos va a aparecer a largo plazo y que no va a ser de la noche a la mañana, no es que de golpe me voy a empezar a sentir mal, sino que muchas veces van arrastrando, como por ejemplo pérdida de iniciativa, cansancio, fatiga, que no logra tener como una explicación clara y algunos de los déficits ya pueden aparecer o estar presentes, mejor dicho, desde el preoperatorio, sobre todo el déficit de la vitamina D, que sabemos que es muy frecuente en este tipo de pacientes por su característica de liposolubilidad. Entonces también es importante marcar en el preoperatorio cuál es la situación clínica de nuestros pacientes para que después todo lo que pueda aparecer no sea culpa de alguna manera de esta intervención. Los controles anuales de por vida también es algo que les tenemos que transmitir como parte de el cuidado habitual que tiene que tener una persona, cómo hacerse el PAP, cómo hacerse la mamografía, incluir dentro de sus controles habituales esa periodicidad.
sabiendo que tenemos que ajustar lo que tiene que ver la monitorización y el seguimiento de los pacientes, así como la suplementación, dependiendo de la edad, el sexo y las particularidades que puede tener, por ejemplo, una mujer que se encuentra en una situación de planificación de un embarazo o ya puntualmente en la gestación, ¿sí? Porque tenemos que cuidar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la suplementación de la vitamina A y algunas otras vitaminas que pueden tener alteraciones a nivel fetal. Esto ya... bueno, bien, esto en realidad es una cosa que lo hablamos, que hay alguna evidencia, pero que no es muy fuerte en sí. No suplementar o sí suplementar puede llevar a una reganancia de peso. Muchas veces está la resistencia del paciente a ¿esto es seguro que no me va a engordar? ¿Será que si tomo proteína no voy a engordar? Fíjese, doctora, las calorías que tiene este pote, ¿no? Yo cuando era chico engordé porque mi madre me veía flaquito y me daba vitaminas para engordar. Entonces hay una resistencia, hay una barrera y nuevamente somos nosotros los que tenemos que transmitir seguridad, tranquilidad y explicarlo. Para ir terminando, otra de las cosas que me parece importante es tener en cuenta que la suplementación no solamente va a tener que ver con cosas físicas, como podemos ver en la pérdida de fuerza, sino que también, y en la caída del pelo, por ejemplo, que es otra cosa que a los pacientes sí les importa muchísimo, en la flacidez, que ahora está todo el mundo con la suplementación de colágeno, multivitamínicos, que han aparecido mezclas que desconocemos, magnesio, toman todo lo que por ahí nosotros no se lo indicamos sin ningún tipo de resistencia, y lo que nosotros le indicamos dicen, ay doctora, pero yo no quiero tomar tanta pastilla. Entonces, argumentemos bien, transmitamos bien qué es lo que ellos necesitan, por ahí no nos pongamos a pelear con alguna cosa que puede tener por lo menos no un efecto negativo, pero no olvidarnos del bombardeo de las redes, de la información, de la calidad que muchas veces se pone en duda de esa información que ellos reciben, pero abrir la puerta a poder escucharlos y ser nosotros los que terminemos educando al paciente respecto al tipo de suplementación que tiene que recibir y no espantarlos, digamos así, a que ellos tengan miedo de realizar la consulta. En relación a lo que tiene que ver con el cambio de la conducta, o con la modificación de la conducta alimentaria y con los trastornos del sueño, saber que todos los micronutrientes y también aminoácidos particulares los necesitamos para la formación de serotonina, dopamina, melatonina, y que a veces viene el paciente diciendo, no sé qué me está pasando, me siento ansioso, estoy nervioso, me doy cuenta que empecé a tener deseo por determinadas cosas dulces, y antes de pensar en algún tratamiento específico por el riesgo de reganancia de peso, indagar particularmente si está cumpliendo con la suplementación necesaria, ¿sí? Bueno, entonces, como conclusiones, las voy a leer. La cirugía bariátrica conlleva un riesgo elevado de deficiencias nutricionales, por eso es que tenemos que suplementarlos. Las guías recomiendan la suplementación crónica en todos los pacientes, individualizada obviamente. Saber que la falta de suplementos puede producir complicaciones graves y que estas complicaciones no aparecen de forma inmediata post cirugía bariátrica, que el aporte proteico adecuado favorece mejorar la composición corporal y ayudar a reducir el riesgo de reganancia de peso en lo que tiene que ver con disminución del riesgo de sarcopenia ayudado a la actividad física, que los déficits nutricionales influyen en la formación de los neurotransmisores y en algunas conductas alimentarias, y que la adherencia y el seguimiento a largo plazo determinan el éxito para nuestros pacientes, y somos nosotros los que tenemos que estar constantemente atentos a lo que tiene que ver de las etapas de cambio de Prochaska por la cual transitan constantemente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mariana. Vamos a continuar con las presentaciones con una amiga cercana de Argentina, Cecilia Penuto. Ella es miembro del programa IPSOLAC, parte del equipo de medicina deportiva. También contamos con su presencia acá en muchos congresos y para nosotros es un honor tenerte acá nuevamente, Cecilia. Me voy a tomar 20 segundos, pero gracias por contar con tu equipo y estar con nosotros en esta actividad que, como somos los anfitriones, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Le voy a dar un ejercicio sencillo para que no tengamos deterioro cognitivo a futuro, entonces lo pueden practicar todo el tiempo, aparte de hacer ejercicio. Es un ejercicio muy, pero muy sencillo, ¿sí? Vamos a levantar ambas manos. De mi mano derecha voy a levantar el dedo meñique, el más chiquitito. Y de mi mano izquierda, el dedo índice, ¿sí? ¿Están todos? Bien. Ahora, lo van a cerrar y lo van a abrir de la otra mano. Vamos. Ahora cierro y vamos. Voy a cerrar el meñique y el índice. Miren sus manos, miren sus manos. Es un ejercicio muy fácil para prevenir el deterioro cognitivo. ¿Sí? Vamos, practiquen. ¿Sí? Bien. Ahora, se van a poner de pie. Se van a levantar y sentar 3 veces. Vamos. 2, 3. Muy bien. Van a levantar los brazos. Se van a estirar al lado izquierdo. Coordinen, lado izquierdo. Al lado derecho. Muy bien. Muy bien. Y ahora sí ya se pueden sentar. Muchas gracias. Súper importante que practiquen este ejercicio, ¿sí? Con los dedos, súper importante. Bueno, les voy a hablar sobre, más allá del peso, efectos del ejercicio físico en la salud mental post cirugía bariátrica. Bueno, no tengo conflictos de interés y sabemos los beneficios que tiene el ejercicio físico, no los voy a nombrar, todos sabemos, pero sí es súper importante que mejora la cognición, reduce también el riesgo de demencia y también previene varios cánceres, varios tipos de cánceres. Y también sabemos que es súper importante el entrenamiento tanto de fuerza como de resistencia en los pacientes bariátricos en todas las etapas, tanto preoperatoria como postoperatoria, y súper importante un entrenamiento de fuerza postoperatoria para prevenir la sarcopenia y que la persona pueda adherir al entrenamiento. Dicho esto, recién hicimos un tipo de ejercicios y también es súper importante cuáles son los efectos que tiene el ejercicio físico en el cerebro. Entonces, sabemos que tiene efectos neuroprotectores y que cuando el músculo se contrae, tiene un montón de efectos en el músculo y también en diferentes órganos. Los diferentes órganos y el músculo liberan ciertas exerquinas que son sustancias antiinflamatorias. Sabemos que el cerebro es un cerebro inflamado, los órganos están inflamados también y el efecto del ejercicio físico justamente hace lo contrario. Hay unas hormonas que son muy importantes, unas exerquinas que son muy importantes y es el factor neurotrófico derivado del cerebro, la iricina, el lactato y la captecina B, que ellos lo que hacen, entran a la barrera hematoencefálica, produciendo esto que les estoy contando. Así que es súper importante y hoy ya hicieron un poquito de ejercicio para esto. Bien, ¿cuáles son los mecanismos que tiene justamente el ejercicio, sobre todo el ejercicio aeróbico? Entonces, lo que vemos que mejora también el flujo sanguíneo cerebral, la reducción de la neuroinflamación, como les decía, y aumentamos también la neurogénesis. Bien, hay un montón de estudios con diferentes programas de entrenamiento donde se ve mejoras en la función ejecutiva,
también la atención, la velocidad del procesamiento en los adultos que tienen obesidad y diferentes tipos de entrenamiento, entrenamientos moderados, entrenamientos de alta intensidad, van a dar estos beneficios. El tipo de entrenamiento que le vamos a indicar al paciente va a depender del proceso en el que el paciente está post cirugía bariátrica, ¿sí? Entonces, a medida que el paciente empieza a tener más alimento, empieza ya a entrenar, le podemos ajustar ciertas intensidades a nivel muscular para que justamente tengan estos beneficios más todos los otros beneficios que ya saben y sobre todo evitar la sarcopenia. Bien, este estudio lo que habla sobre también los mecanismos del ejercicio físico que podrían reducir la ansiedad. Entonces también habla que hay cambios fisiológicos y también hay procesos psicológicos en relación al ejercicio. Y este estudio de aquí lo que habla también es sobre la ansiedad, que también es súper importante los cambios que podemos observar. El HIIT es el entrenamiento intervalado de alta intensidad, también tiene efectos, pero bueno, estos HIIT los podemos ir adaptando de acuerdo a la etapa en que está cada paciente. Bien, este estudio de aquí lo que habla es también sobre los cambios en la cirugía bariátrica y es una revisión y sí se vio que hay mejoras en los síntomas depresivos, en el estrés psicosocial preoperatorio, como así también en el postoperatorio. Bien, como conclusión de este estudio dice que aunque la ansiedad por sí sola no aparece como un predictor fuerte o consistente de la adherencia al ejercicio cuando se presenta como parte de un conjunto de síntomas psicosociales, como en combinación con la depresión o trastornos alimentarios, puede contribuir a una menor adherencia a la actividad física tras la cirugía bariátrica. Aquí es súper importante el trabajo interdisciplinario para que justamente todos los integrantes del equipo podamos dar el mismo mensaje de por qué tiene que moverse, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí también ver ciertas barreras para que la persona pueda saltar y comprometerse o vivenciar también el ejercicio. Este estudio habla también sobre una combinación de pilates. Pilates siempre es importante si se hace esta actividad que las cantidades de series y repeticiones estén orientadas a un trabajo de fuerza, también un trabajo de fuerza y resistencia, pero vamos siempre a dar importancia a esto, más un entrenamiento aeróbico, y también se vieron impactos positivos en la calidad de vida, la depresión y también en la ansiedad. Bien, este estudio habla justamente de las barreras que tiene la persona que tiene obesidad cuando le decimos que tiene que hacer ejercicio. Entonces, estos 3 puntos de cada una de las barreras son las más significativas, las que mayores puntuaciones tuvieron, y se ve que las barreras físicas para la actividad física, los pacientes mencionan que no adhieren al ejercicio por dolor, malestar físico, por fatiga, falta de energía o por no sentir ellos que tienen una buena salud. Barreras psicológicas, la falta de autodisciplina y motivación, la falta de interés y disfrute y la falta de habilidades y la confianza. Y dentro de las barreras socioecológicas, la falta de tiempo, la falta de apoyo social y también el costo. Entonces, con cada uno de estos ítems, nosotros tenemos que tener una estrategia precisa para que la persona pueda cambiar, ¿sí? A través de la experiencia, por ejemplo, dándole ejercicios sencillos, desde sentados en una silla, en la primera consulta, darle herramientas. Hoy por hoy hay un montón de clases online, o sea, le podemos dar un montón de herramientas y ejercicios que sean sencillos, de fácil ejecución, que puedan ser precisos, que le demos importancia a la funcionalidad de ese músculo y que ellos puedan experimentar que con poco pueden hacer cambios, metas cortas pero que las puedan cumplir. Snack de ejercicios que los puedan ir dividiendo en el tiempo. Súper importante también el trabajo, como les decía, y los voy a repetir siempre, el trabajo interdisciplinario. Es súper importante. Cada uno va detectando, cada profesional en la consulta detecta diferentes barreras. Entonces es súper importante estar comunicados entre los profesionales para poder abordar dicha barrera. Bueno, y como conclusión, la obesidad sabemos que se asocia con déficits cognitivos también. El ejercicio físico es indispensable en el tratamiento de la obesidad.
La actividad física desencadena la liberación de exerquinas en los órganos periféricos, la mayoría de los cuales cruzan esta barrera hematoencefálica ofreciendo neuroprotección, y se recomienda de participar en los programas de entrenamiento físicos para obtener resultados físicos y mentales óptimos tras la cirugía bariátrica. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Gracias por hacernos ejercicio. Yo creo que estaba bien, ¿ya? Bueno, por último y no menos importante, un gusto también presentar a una amiga, colega, Viviana Lassani, licenciada en Psicología, psicóloga argentina, ¿ya? Organizadora del Congreso en Mendoza y actualmente miembro del Subcomité de Salud Mental de Ipsos Latinoamérica. Ella nos va a hablar de psicopatología asociada a la obesidad, diagnóstico diferencial. Un gusto. Muchas gracias, Enzo, por la presentación. Veo muchas caritas conocidas, se siente en Latinoamérica en esta sala, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por estar presentes todos acá. Bueno, esta sesión en realidad tiene que ver con adherencia y cumplimiento, y en este caso mi charla se refiere a psicopatología asociada a la obesidad. Vamos a hacer un breve repaso histórico en relación a la obesidad, y pareciera que esta es una época donde se están repensando algunos aspectos que tienen que ver con esta enfermedad. Si nos vamos a la página de la OMS y la OPS, ya obviamente todos lo sabemos, la obesidad es una enfermedad crónica. Sin embargo, en nuestro país, en Argentina, hoy por hoy se está luchando por la ley de obesidad, porque a pesar de que la obesidad fue reconocida en 1948 como enfermedad, aún en nuestro país no tenemos este reconocimiento, no tenemos ley de obesidad, y esto significa menor accesibilidad a los tratamientos. Como bien la doctora explicó el resumen ejecutivo en relación a la última publicación de Lancet, donde se definen nuevos criterios para el diagnóstico de la enfermedad, ya dijimos que los 4 puntos más importantes tienen que ver con la diferencia entre obesidad clínica, preclínica, y también la importancia de recomendar solamente la toma del índice de masa corporal para estudios poblacionales. ¿Qué dice? No me voy a detener mucho en este estudio, pero sí en la parte que tiene que ver con la salud mental. ¿Qué dice en este informe de la Comisión de Lancet sobre salud mental? En primer lugar, habla sobre depresión. Dice que es una de las mayores comorbilidades que se encuentra presente en las personas que viven con obesidad, y que hay una relación bidireccional. O sea, la obesidad aumenta el riesgo de depresión y viceversa. Y acá voy a hacer un paréntesis y voy a retomar un poco lo que dijo la doctora Graf, que también cuando se mide depresión hay que tener en cuenta la medicación, ¿sí? Porque hay muchos psicofármacos, obviamente, que provocan el aumento de peso. Con respecto a la ansiedad, las asociaciones entre obesidad y ansiedad no están claras, porque hay relaciones positivas y negativas, a pesar de que todo el mundo cree que es uno de los mayores indicadores en relación a la obesidad. También se habla de estrés psicológico, que estimula la alimentación descontrolada, desorganizada, también, como hablaron acá mis compañeras, sobre el estigma y los traumas del desarrollo, y que en realidad para los psicólogos tiene que ver justamente con el conflicto, con el trauma que va internalizando el paciente, y además con la autodiscriminación. Y por otro lado, como dijo María José, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos del sueño, que muchas veces no son evaluados, y es importante considerarlo en esta patología. Y por otro lado, también habla este informe de los dominios cognitivos, como dijo Cecilia. Y acá me detengo un poquito, porque estos procesos inflamatorios sí provocan alteraciones en las funciones ejecutivas, que tiene que ver justamente con el control
¿sí? Con la impulsividad o con la falta de control, mejor dicho. Entonces, la comisión reconoce que la obesidad facilita el desarrollo de los trastornos mentales. No obstante, no hubo consenso en cuanto a que los trastornos mentales pueden ser causados directamente por la obesidad. Por lo tanto, no cumplen los principios o los criterios para incluirse en lo que se define como obesidad clínica. Por otro lado, dicen o refieren que los trastornos mentales deberían considerarse como enfermedades relacionadas a la obesidad o trastornos de la persona que viven con obesidad. Volvemos a las personas que viven con obesidad. Y cuando le preguntamos a las personas que viven con obesidad qué es la obesidad, encontramos estas narrativas que ustedes ven en pantalla. Y estas narrativas son las que justamente expresan el dolor psíquico y el trauma interno. ¿Qué dicen las investigaciones? En realidad, si hacemos un estudio hacia atrás, vemos que desde muchas décadas pasadas, cuando hablamos de trastornos psicopatológicos asociados a la obesidad, se habla de los trastornos por atracón, los síndromes de alimentación nocturna, el comer sin saciedad, los trastornos depresivos y de ansiedad y algunas características de personalidad que tienen que ver con la negación, con la impulsividad y con conductas autodestructivas, y tomo lo que dijo María José, creo, de las conductas suicidas. Ahora bien, también hay estudios que hablan de la depresión como causa de obesidad. Y acá es donde yo les decía hay que tener en cuenta la medicación. Si nosotros nos vamos a las viejas instituciones que habían albergado pacientes psiquiátricos, acá hay algunos psiquiatras que me acompañan, vamos a ver los altos niveles, ¿sí?, de obesidad. En este estudio precisamente se analizaron 16 estudios comparando personas con depresión frente a personas sin depresión para evaluar el riesgo de desarrollar obesidad. Y se observó que la depresión puede ser un factor causal relevante en el desarrollo de la obesidad, especialmente en las mujeres adolescentes. Por lo tanto, esta asociación nos está dando la pauta de intervenir previamente y en forma temprana para poder prevenir las consecuencias. También hay estudios que hablan de la relación entre factores psicológicos y el aumento de peso. En este, por ejemplo, se realizó una encuesta nacional de salud y nutrición en Corea con un N de 3.163 adultos, y el objetivo fue investigar diferentes indicadores en relación a los estados psicológicos. Y se concluyó que el estrés se asoció significativamente con el aumento de peso, fundamentalmente en las mujeres. Las mujeres parece que vivimos más estresadas que los hombres. Bien, también se habla de obesidad y distrés, y esto tiene que ver justamente con cómo se asocia el peso corporal con el peor estado de salud mental. Los hallazgos dicen que a mayor peso corporal, mayor malestar psicológico. Esto es una muestra chiquita, este estudio lo fuimos agrandando, lo vamos a presentar justamente el jueves, pero en esta muestra pequeña de 100 personas, en Mendoza, analizamos justamente los fenotipos del comportamiento alimentario. ¿Y qué pudimos observar? Que el puntaje de regulación alimentaria es más alto en los hombres que en las mujeres, que el subfenotipo de conducta alimentaria que predomina es el hiperfágico y desorganizado. Y si hacemos una comparación con los pacientes POS, podemos observar que lo desorganizado sigue, el subfenotipo de desorganización sigue. También pudimos ver que los hombres prevalece el subfenotipo hiperfágico, compulsivo y hedónico, y es mucho más alto que en las mujeres, y que en las subescalas de hedonismo e ingesta emocional se asocian en forma positiva con la depresión. Y por otro, la hiperfagia se asocia al IMC.
Como conclusión, entonces, podemos decir que la obesidad se encuentra fuertemente vinculada a distintos trastornos psicológicos y psiquiátricos, algunos de los cuales son patologías que están asociadas a la obesidad, pero muchos de ellos desencadenadas por la obesidad. Por otro lado, hay una prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria, y eso lo observamos en la clínica y en los indicadores que se van evaluando. La realización de un psicodiagnóstico integral permite detectar posibles trastornos de la salud mental y poder así intervenir en forma interdisciplinaria, como recomiendan acá también las otras expositoras que estuvieron antes que yo. Los trastornos mentales sin tratamiento desfavorecen la adherencia a los tratamientos para la disminución del peso. Por lo tanto, es importante considerarlo dentro de esta patología. Y en la medida que no lo consideremos, el acceso a la salud va a ser menor en lo que respecta a la salud mental. Y como siempre digo, no hay salud sin salud mental. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las expositoras, a todos los expositores de esta sesión. Particularmente considero que fueron impresionantes. Nos llevamos un montón de herramientas. Realmente me apasionaron todas las presentaciones. Muchas gracias por presentarse y por prepararlas. Bueno, tenemos varias preguntitas. La primera pregunta, le quiero hacer una pregunta a Ximena. Ximena, contame qué herramientas validadas utilizas en la práctica clínica para evaluar la internalización del sesgo de peso. Sí, muchas gracias por esa pregunta, Laura. Hay cuestionarios que usamos para el estudio científico que están siendo validados ahora para poder usarlos en los contextos clínicos. Y son basados a esa pregunta que puse ahí en el slide de Internalized Weight Bias Scale. Y lo que pasa es que tenemos que validarlos en diferentes culturas y traducirlos a diferentes idiomas, y eso va a tomar tiempo. Pero lo que recomiendo es, trabajando con mi colega Violeta Moisés, que podemos usar la entrevista motivacional para hacer preguntas y empezar a conocer cómo el paciente se siente de sí mismo y de su cuerpo, y hacer lo que ellos reflejen de cómo estos pensamientos pueden afectar su conducta y sus emociones. Bueno, muy bien. Tengo una pregunta para Mariana. En relación a los suplementos, ¿considera que la adherencia a la suplementación también puede verse afectada a la falta de productos específicos para la población o incluso falta de otro tipo de presentaciones de suplementos, por ejemplo, chicles, gomitas? Bueno, particularmente en Argentina nosotros tenemos una gran falta de variedad de suplementos, y particularmente aún no han llegado suplementos bariátricos específicos, así que tenemos que utilizar una combinación de suplementos. Pero te escucho, Mariana. Bueno, Laura, nosotros en Uruguay no tenemos tampoco específicos. Sí, en la población que tiene mayor poder adquisitivo, posibilidad de viajar a Estados Unidos, sabemos la globalización que hay en relación a la parte farmacológica, no hemos visto mejoría de la adherencia. Incluso han traído parches y ese tipo de cosas. Estamos trabajando en Uruguay para poder tener productos específicos. En lo que más resistencia tenemos es en el tema de la suplementación proteica, por el tema del sabor, el gusto, la textura, la forma de incorporarlo a la alimentación habitual. Hemos probado distintos tipos de preparaciones culinarias, hemos hecho de todo. Y creo que al principio es una cuestión de disciplina por la cual el paciente adhiere, y en la medida que se va sintiendo bien y que le parece que no es tan importante, lo va dejando de lado.
el otro día particularmente me pasó de dar una charla a pacientes posbariátricos y después que terminé de dar la charla, que era simplemente para poder ver si había interés en empezar a trabajar de forma grupal, un paciente me dice, ay doc, voy a empezar a tomar de vuelta las vitaminas porque vi que recalcaste que es importante. Y en realidad estamos cansados desde el preoperatorio de ir transmitiéndoles, esto es de por vida, después tenemos que ir ajustando, no sé qué. Era un paciente que se operó hace un año. Me dice, no, en realidad como me sentía bien estaba tomando 1, no estaba tomando 2. Y en realidad la proteína la estoy tomando solo cuando hago ejercicio. Y en realidad, y así es como que van encontrando algún argumento para ir dejándolo. Creo que la presentación en sí, sobre todo en el aporte proteico, es lo que hay más resistencia. Después todo lo que tiene que ver con chicle, polvo, pastilla, comprimido, no es tanto. Sobre este punto, un minutito para agregar acá. En la clínica lo que muchas veces vemos es que el paciente, yo soy psicóloga, pero dentro del equipo interdisciplinario, que dicen que como le han dado mejor los análisis clínicos, digamos, o incluso les han dado bien, toman como suficiente, más allá de la indicación, por supuesto, de la médica clínica, y suspenden también la suplementación. No sé si eso también ustedes lo ven o cómo lo trabajan. Sí, eso también, porque hoy por hoy con la mayoría de las instituciones, por lo menos nosotros en Uruguay los tenemos, que tienen la aplicación de la mutualista en donde les llega el resultado de los exámenes. Entonces más o menos vas viendo el rango, dice está todo bien, pero eso también es parte de la educación, de transmitirles de que, por ejemplo, la vitamina B12 en el paciente no operado tiene determinado rango, pero que tenemos que tenerlo por encima de tal valor, en el caso del paciente bariátrico, la cantidad de hierro, que no es solamente en el rango de normalidad, así como suspenden las estatinas cuando encuentran el rango normal para las dislipemias, y quizá es un paciente que vos estás buscando una prevención primaria. Entonces, bueno, que los fármacos no se van a adecuar solamente al valor que ellos ven, sino a todo lo que nosotros a lo largo de nuestra formación hemos aprendido para que ellos estén mejor. Así que no quitarle importancia al control cuando todo parece que va bien, sino que eso también es fundamental para ir haciendo como el checklist de que seguimos bien, vamos avanzando, o a veces siempre hay cositas para reforzar. Tenemos una pregunta para Jimena. ¿Otra más? Sí, otra más. Sobre estima de peso, dice, si existen algunos estudios de estima de peso en población infanto-juvenil. Población infantil y juvenil. Okay. Sí, hay más y más evidencia mostrando, acumulándose, que muestra de que las experiencias de estigma empiezan muy temprano, desde los 3 años, y se va juntando y se va acumulando, y cuando llegamos a la adolescencia, el estigma no solamente viene de la familia, pero también viene del social media, de los medios sociales, y eso ha subido mucho más después de la pandemia. La prevalencia del acoso por el sesgo de peso en el social media en los adolescentes ha subido bastante. Y eso vamos a hablar un poquito más de este tema en el taller que vamos a hacer mañana con Violeta sobre el estigma del peso y qué es lo que va a hacer IFSO para poder afrontar ese tema dentro de vuestra comunidad, porque yo sé que los adolescentes también pasan por la cirugía bariátrica y esto es algo importante que deberían abordar también en IFSO, como todas las otras asociaciones. Quedan 2 preguntas y terminamos la sesión. Tengo una. ¿Una? ¿Dos? Ya, perfecto. Bueno, veo varios equipos de Chile y del extranjero, pero quiero hacer una pregunta que me escribieron por interno, no por acá, a Cecilia. Y su equipo multidisciplinario que está, y puede Cristina también de Brasil apoyar, ¿qué relación tienen o tienen alguna estrategia entre actividad física y salud mental? Porque sabemos que los pacientes cuando ingresan a un gimnasio o cuando están en la rehabilitación, tienen mucho que ver con el estado de confort y protección
que se encuentran en un lugar que siempre estuvieron bajo estigma, siempre estuvieron observados, ¿cierto? Entonces, la estrategia que tienen ustedes, o quizás pueden proyectar en Argentina o en Brasil, salud mental y actividad física, ¿cómo lo relacionan? Sí, lo relacionamos haciendo talleres. Talleres educativos para pacientes, hay talleres psicológicos que también se vive también, después de decir los temas que tratás en el taller. Entonces, bueno, con talleres, tenemos varias consultas antes de la cirugía, hacemos una buena educación previa antes de la cirugía. Entonces, bueno, básicamente de esa forma. Cecilia, Perdón, no, lo otro importante es justamente desde la salud mental tratar de motivar, ¿sí?, para que la persona tenga mayor adherencia a la actividad física, pero además hay otra barrera social que tiene que ver con lo estructural, con lo físico, y que no hay lugares adaptados para que las personas puedan realizar ejercicios físicos sin sentir justamente esa discriminación. Entonces, es lógico esto de que tenemos que, a ver, si yo tengo empatía y me pongo en el lugar de la persona que vive con obesidad y tengo que ir a un gimnasio donde encuentro gente delgada, divina, hermosa, ¿sí?, justamente no es el lugar donde ellos se sienten. Pero esto no solamente pasa con la persona con obesidad, pasa con los diabéticos, pasa con las personas adultas mayores, y en realidad tenemos un montón de estereotipos que tienen que ver justamente con el discriminar por edad o por alguna razón personal. Gracias, Cecilia. Y yo tengo una pregunta algo tonta, pero tengo una pregunta para, gracias, Viviana, para Cecilia. ¿El Pilates reemplaza las pesas? Porque se complementa, diríamos. Se complementa. Porque en realidad el ejercicio va a depender de la intensidad, la duración, la frecuencia. O sea, puede ser hacer fuerza sentado en una silla con una banda elástica. Sí. Ese, bueno, fue un estudio justo que era de Pilates, pero vos podés hacer fuerza con tu propio peso del cuerpo, en un gimnasio, y a medida que las personas van avanzando, le vas dando diferentes intensidades para que verdaderamente se puedan producir estas adaptaciones a la fuerza. Pero imagínate una persona que por primera vez llega a la consulta y pesa 180 kilos y hace 10 años que no hace ejercicio. Bueno, tengo que empezar con la mínima expresión de ejercicio, ¿sí? Desde ejercicios isométricos, estando sentados en una silla, y a partir de ahí ir progresando. Por eso es tan importante la barrera, es hacer una anamnesis previa, y a partir de ahí diseñamos el entrenamiento. Una persona que tal vez ya viene con ciertas adaptaciones incluidas, ya vienen haciendo ejercicio, bueno, seguimos adaptando, ¿sí? Pero muchas veces también llegan a la consulta personas que dicen, estoy haciendo entrenamiento funcional y salto, hago esto, ¿y qué sentís? Me duele la rodilla, me duele la espalda. Entonces tampoco se adapta, o esa persona tampoco lo quiere adaptar cuando le decimos, bueno, bajemos la intensidad. Entonces es una educación constante en todo el tiempo. Y lo otro que pasa postoperatorio también es que están las personas que vienen hace 10 años que son sedentarias, empiezan a sentir los beneficios del ejercicio y adhieren, y hay otras personas que también hacen lo siguiente, trasladan esa ansiedad que tal vez tenían antes por los alimentos con el ejercicio. Entonces empiezan a hacer, exactamente, maratones, empiezan a adelantarse los tiempos, no sé, estando en dieta líquida ya empiezan a hacer cosas que tal vez no pueden hacer. Entonces ahí es donde, junto con Viviana y con Romina, hacemos las diferentes estrategias para, bueno, a ver, frenemos, fijémonos si tenés una ansiedad, un trastorno de ansiedad mayor o menor. Entonces, bueno, lo trabajamos así en conjunto. Tenemos una gran tarea los profesionales de la salud, empezar a indicar más el ejercicio y el adecuado, motivar más a que adhieran a la suplementación, porque algo que no mencionamos es que muchos profesionales son los que no indican suplementos o que te dicen, no, al año ya podés dejarlo. O sea,
yo lo escucho todo el tiempo, u obstetras que no saben manejar pacientes bariátricas o médicos de atención primaria. Entonces, tenemos una gran tarea que es concientizar a nuevos profesionales u otros profesionales a mejorar su práctica diaria, porque cada vez van a encontrar más personas operadas de bariátrica en la consulta. Entonces, no tienen que resistirse a la cirugía bariátrica y amigarse y saber manejarlo. Bueno, estamos cerrando la jornada de la mañana. Queremos agradecerle primero que nada a todos los expositores y expositoras. Creo que ha sido una sesión interesante. Hemos deambulado por diferentes temas. Creo que hemos podido tocar diferentes especialidades. Esto es lo importante de estos congresos, de este Congreso Mundial. De parte de Ipsolac también queremos darle las gracias, ¿ya? Ha sido un gusto, así que nos vemos más tarde. Buen almuerzo. Always wanted a girl just like you. Such a purity, pretty young thing. Ooh. Where did you come from, baby? And ooh, won't you take me there right away? Won't you, baby? Tenderoni, you got to be. Spot my need, just sugar fly with me. Don't you know now is the perfect time? We can make it right in the city night. When the
you won't care. Now you had something, before you had nothing. I don't want to care, but your love's real, and it's an odd thing. I cannot be your whole world, we sit on the fake grass, and I won't believe that. And I never had enough for you, but you sent someone who come and replace me. How can you replace me? While it's true